Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Hoy le damos inicio a nuestra 8ª temporada y para dar inicio hemos invitado a William Frasica, profesional en diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, experto en modelado de diseño hidráulico, contraincendio, eléctrico y mecánico, sistemas HVAC-R. Tiene experiencia trabajando en lo mejor de la industria de la construcción de Asia-Pacífico. También es experto en gestión BIM, diseño Revit MEP y diseño asistido por ordenador. Bienvenido, William. Johanna, muy buenos días. Un verdadero privilegio volver después de tantos años con un triunfo entre las manos, siendo pues un embajador de la Jorge Tadeo Lozano, de la Facultad de Diseño Industrial, ante el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y también tengo un invitado de co-host el día de hoy que va a ser el profesor Fernando, compañero mío, Fernando Alberto Álvarez Romero. Somos compañeros del área de diseño de producto. Fernando ya nos ha acompañado en otras publicaciones del observatorio, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo por su área de experiencia y el día de hoy, precisamente debido a todo lo que maneja Fernando para nosotros en el área, pues creemos que es el co-host ideal. Fernando es diseñador industrial también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Pedagogía de la Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en aulas virtuales y también es doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Entonces, bienvenido Fernando y gracias por ser mi cómplice el día de hoy. Hola, muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces, vamos a empezar con una pequeña contextualización. Cada episodio de nuestro podcast tiene un énfasis distinto, hablamos de cosas que creemos que son del interés de nuestra comunidad y el día de hoy vamos a hablar de un tema genérico que es el Building Design, pero vamos a ir construyendo y desarrollando esa noción a través de la experiencia de William. Entonces, en principio queremos poner en contexto a nuestra audiencia y en esta oportunidad hablar sobre esas posibilidades de los diseñadores industriales en firmas constructoras y sobre diseño hidráulico de manera muy específica. William, ¿cómo fueron los inicios de tu trabajo con el diseño hidráulico desde el diseño industrial? Sí, realmente fue sorpresivo, inclusive para mí. Llevo 23 años viviendo en Australia, 20 años trabajando en el mundo de la construcción, en donde pues en mis inicios la idea fue obtener estudios de inglés, conocer un poco el país. Tuve la oportunidad de validar mi carrera a través de una homologación, donde una vez lo logré, el gobierno australiano me dio una gran vertiente de posibilidades donde yo pudiera aplicar el diseño industrial allí, bien llamado también ingeniería de diseño para los australianos. Allí fue donde coincidencialmente me di cuenta que podíamos tener la posibilidad de aplicar nuestro conocimiento en la industria de la construcción a través de los building services. A ver, voy a hacer un pequeño esbozo acerca de lo que significan los building services en construcción, de tal forma que, pues, para las personas que escuchen esta conversación, pues, tengan un poco más de claridad y puedan tener una perspectiva un poco más clara de cómo podrían llegar a aplicar. Normalmente, cuando uno entra a una construcción, pues, uno ve muros, ventanas, puertas, techos, cielos rasos, pisos. Lo que nadie se imaginaría es lo que pasa dentro de los muros, dentro de los techos, o en medio de los techos y los ceilings, en los pisos o dentro de los pisos. Resulta que allí pasan muchísimas cosas que finalmente pues van a darle la posibilidad de sentir muchísimo más confort a alguien dentro de una propiedad.
Entonces allí pues podemos comenzar a hablar de servicios eléctricos, todo lo que tiene que referencia a iluminación, a comunicaciones, a poder eléctrico, etcétera. Desde el área mecánica pues podemos hablar acerca de los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Desde la parte hidráulica podemos hablar del suministro de agua y los sistemas de drenaje. Y desde el área de fuego, pues propiamente lo pertinente al control de incendios. Entonces, claro, digamos que mis inicios fueron en el área hidráulica, pero pues con el tiempo tuve la posibilidad también de adquirir conocimiento gracias al mismo patrocinio de las compañías que siempre se interesaron por hacerme un mejor profesional. Y esto debido pues a que siempre mantuve una actitud muy positiva y un deseo de emprender y de ser un mejor profesional. Entonces siempre fue un permanente feedback positivo para ambos porque pues me hicieron una persona muchísimo más productiva y lo cual pues eso en términos monetarios y de eficiencia pues para cualquier compañía resulta ser increíblemente positivo. Bueno, a mí me gustaría picarle, como dicen por ahí, la lengua a Fernando y preguntarle, Fernando, tú estudiaste con William, fueron contemporáneos y tienen, digamos que unos enfoques distintos, pero digamos muy interesados en la noción aplicativa, objetual, ingenieril misma del diseño. Y tú eres quien invita a William al programa y me dice, bueno, Johanna, ¿qué tal si entrevistamos a William? Porque me parece interesante. ¿Por qué tú, desde el área de diseño de producto, consideras interesante charlar sobre estos temas? Gracias por la pregunta, Johanna. Resulta que este tipo de entrevistas como docente pues es de gran importancia para que las nuevas generaciones conozcan precisamente todas las casi que infinitas posibilidades que tiene el campo del diseño. Entonces, pasando por el área social, por el aspecto artístico, el aspecto técnico, pedagógico, político, en lo más amplio cultural, pero otra de las perspectivas importantes y que no solo por pararse allí, como tú lo dijiste, digamos desde un ámbito de ingeniería muy técnico, a veces catalogado como un pequeño nicho, se desconozca o digamos se ignore. Al contrario, en este tipo de medios es importante que las nuevas generaciones, conociendo todas esas variedades, puedan ir aproximándose y viendo que desde el lugar que trabajen, ya lo indicó William en su introducción, puedan irradiar precisamente a todos esos otros campos, precisamente, directa o indirectamente, con conocimiento o con alguna noción. Me parece que es supremamente importante este tipo de programas y este tipo de entrevistas para que la gran diversidad se incluya acá y los estudiantes vayan tomando sus propias decisiones poco a poco. Por eso escudriñar sobre la experiencia de cada una de las especialidades es tan interesante, ¿no? Y eso me lleva a hablar de, como docente, en la formación de estudiantes, pues mi papel precisamente es ese, ¿sí? A mí me interesa mucho el diseño para la sostenibilidad y el enfoque técnico y la tecnología como un campo fuerte del diseño, pero sin desconocer que estoy formando gente que de pronto se interesa por otras vertientes. Pues mi deber es ese, que conozcan la mayor cantidad de vertientes posible para que ellos a su juicio a futuro pues escojan su camino. Fantástico. William, cuéntanos un poquito desde tu experiencia, ¿cuál es el lugar que tienen los diseñadores industriales en proyectos de Building Design? Sí, yo pienso que es grandísima, pero allí hay un punto que me parece neurálgico y es no solamente la posición de los estudiantes acerca de hacia dónde quisieran direccionar su enfoque. A mí me parece muy importante la posición de la academia, porque
no sé hasta qué punto estén realmente informados ellos de todas las posibilidades que puede tener el estudiante, no solamente aquí en Colombia, sino fuera del país. El desarrollo de la modernidad en los diferentes países, en América, en Europa, en Australasia, yo creo que es importante tener ese bagaje y esa concepción, esa percepción de lo que está sucediendo allí, porque eso le daría a los estudiantes muchísimas más posibilidades. Claro, pues el enfoque de la academia, al menos desde mi experiencia, la que yo tuve acá, siempre fue más de índole social, direccionada pues a suplir necesidades en nuestro propio nicho. Pero adicional a eso, yo creo que se puede ampliar muchísimo más el espectro de posibilidades para los estudiantes y para la misma universidad a través de convenios interinstitucionales con empresas, con compañías de afuera, ¿no? Entonces creo que sería más como sembrar esa semillita de tal forma que hayan muchísimas más alternativas para el estudiante en un futuro. Fantástico. Específicamente cuando ya entramos a revisar la manera en que tú has aplicado tu disciplina en el trabajo, veo que hablas de ser especialista en metodología BIM para la ejecución de proyectos públicos y privados. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata esa metodología y cómo se cruza con el diseño industrial? Sí, el término BIM significa Building Information Management. O sea, considero que la información es un poder global. Y en la medida que se ejerza de una manera adecuada, pues va a poder generar lazos, interacciones entre muchas personas, entre muchas compañías, entre muchas disciplinas. Bueno, ahora pues que mencionas este término, justamente me atrevo a exaltar un ejemplo laboral muy bonito que es en el que estamos inmiscuidos en este momento en Australia, que es el Metro de Sydney. Es un proyecto que vale $6,000 millones, en el cual estamos incorporados en este momento alrededor de 25, 30 compañías, unas 800 personas. Entonces, allí enfáticamente puedo decir que el BIM funciona, porque alinear toda esa cantidad de personas es algo complejo. Ahora, ¿en qué consiste el proyecto? Es una línea férrea que conecta todo el occidente de Sydney. Consta de 23 kilómetros de línea férrea, 6 estaciones. Ahora, la segunda parte del ejemplo clave es, bueno, nosotros como compañía, que es una firma británica que se llama Arup, estamos desarrollando toda la parte de diseño del proyecto como tal y toda la parte de diseño en 3D. Ahora, son 6 estaciones y cada una de esas estaciones se están manejando desde diferentes latitudes del planeta. Entonces, una estación la estamos haciendo en Sydney, otra en Melbourne, otra en Brisbane, otra en Londres, otra en Singapur y otra en Kuala Lumpur, Malasia. Lo cual, ¿qué indica? O sea, ¿qué buscamos nosotros? Encontrar consistencia en lo que se está produciendo en Londres o en Sydney o en Singapur, etc. ¿Y cómo lo logramos? O sea, a través de la canalización de adecuada información. Estamos produciendo alrededor de 100 modelos tridimensionales y unos 4.500 planos técnicos. Entonces, pues allí también entra algo muy importante que es la automatización, ¿no? Sin embargo, bueno, desde la forma como centralizamos la información podemos garantizar de que cualquier modelo, cualquier dibujo que veamos o que abramos en Londres va a tener las mismas características que uno que abramos en Sydney o en Melbourne. Entonces, y pues claro, nos apoyamos de medios técnicos avanzados donde realmente todos convergemos
a encontrar la información necesaria. Entonces hay productos de Autodesk como el ACC, que es Autodesk Construction Cloud, donde montamos toda la información, todos los modelos, todo el mundo tiene acceso, todas las personas involucradas en el proyecto, no necesariamente desde nuestra compañía, sino desde las 25 o 30 que están allí, o el mismo cliente. Todos podemos utilizar programas como Revisto, que es un programa de visualización donde todo el mundo puede entrar a ver cómo interactúan todos los sistemas, cómo están coordinados, y podemos inclusive pues dejar notas direccionadas a una persona específica pues para encontrar soluciones lo más rápidamente posible. Programas como Clarity, que nos permite en unas cuantas horas imprimir en diferentes formatos toda la información que estamos produciendo permanentemente. O sea, casi que estamos en un live productivo donde todo el mundo tiene la información más actualizada en cualquier instante. Bueno, a mí me parece interesante si relacionamos eso un poco con lo que estamos haciendo aquí en Colombia. Fer, ¿tú cómo ves la capacitación? ¿Cómo ves el nivel académico y el acceso que tienen los diseñadores industriales, tal vez no solo los de la TAD, en general en Colombia, con respecto a todo lo que nos está comentando William? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, sin duda, hoy en día la cantidad de información, como lo menciona William, y la cantidad de procesos concurrentes, simultáneos, pues es avasalladora para una sola persona como otrora se pensaba. Y lo mismo el nivel local. En este tipo de megaproyectos, tal como el ejemplo que describe William, pues es necesario formar estudiantes que tengan alguna capacidad para interrelacionarse de esa manera tan densa. Entonces, ¿qué requerimos? Necesitamos pues niveles de inglés, pero también necesitamos formación técnica en programas. Aquí tenemos, por ejemplo, varios, algunos de los que mencionaba William desde Autodesk, pero también desde otro tipo de plataformas. Por ejemplo, con SolidWorks, que es digamos, mi fuerte, hay una plataforma virtual que se llama 3D Experience, en donde se concurren muchos programas que tienen acceso desde diferentes latitudes. Lo hemos estado pues probando por allí, y donde uno se puede ir también especializando, unos en dibujo muy orgánico, plástico, el renderizado, etcétera, otros desde la parte administrativa, como desarrollar en simultáneo diagramas de Gantt, otro para hacer chequeos de tareas. Es decir, hay un bagaje importante que estamos nosotros siendo muy conscientes de cara a precisamente los retos profesionales que hoy día pues hoy a futuro van a tener que enfrentarse nuestros profesionales para que estén a la altura, digamos, que puedan dialogar con William, que puedan dialogar con esas otras empresas, que él mencionaba, de manera fluida, pero desde, ahora viene el otro punto, la posición del diseño industrial. Es decir, cómo no perderse en ingeniería mecánica o en arquitectura o la parte plástica, digamos, un poco, o en el impacto de esas obras a nivel sociocultural. Cómo no perderse y seguir trabajando en la posición de diseño. Eso es otra cosa importante y de responsabilidad a nivel formativo. Entonces, pues una de ellas precisamente, vuelvo a traer la entrevista de hoy, es importante que personajes como William y de otras esferas del diseño nos cuenten cómo es que viven y lo experimentan, porque claro, nosotros los docentes tenemos pues una capacidad limitada y no podemos experimentarlo todo, pero sí con la ayuda de expertos empezar a ver que hay un componente importante que es el de interrelacionarse, de poder trabajar inter y transdisciplinarmente, pero con una identidad propia que precisamente creo que más adelante William, ahí me adelanto, nos la dirá, la parte del término articular. Sí, ese es un sinónimo que me parece crucial con diseño. ¿Sí? Diseño
parece que tienen su sinónimo en articulación, articular. De hecho, es parte del nombre de mi trabajo de grado. Y yo le encuentro bastante sentido. Entonces esos dos componentes me parece que son importantes, digamos, como un pensamiento sistémico, interrelacional, interdisciplinar, una formación técnica robusta que les permita pues precisamente adentrarse en plataformas, en técnicas virtuales, etcétera, y otra de ser capaces de no perdernos en toda esa maraña tan compleja que pues aumenta día a día. Y en ese sentido, digamos, esos tres pilares creo que formativamente nos pueden dar, digamos, o darle a las industrias y a los sectores sociales profesionales competentes, ¿no? Yo quisiera hacer un anexo allí, Fernando, acerca de un par de términos que siempre como que han marcado mi vida profesional. El primero es los límites. Creo que los límites están en la mente de cada persona. Y pues uno puede romper límites, paradigmas a través del diseño, siempre con la mejor actitud. Digamos que a lo largo de estos 20 años de vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar en compañías pequeñas, medianas, grandes. Cuando hablo de compañías pequeñas es compañías de menos de 50 empleados. Cuando hablo de una compañía grande es compañía quizás de más de 125,000, con oficinas en 150 países, cosas de ese estilo. O sea, plantearse unos límites es absurdo en el diseño, pienso yo. Trabajar durante todo este tiempo, pues, rompiendo esos paradigmas, tratando de instruirme, de ser cada vez un mejor profesional a través del conocimiento, que ha sido sin duda la clave de mi éxito. He tenido la posibilidad de poderme incorporar en diferentes sectores a nivel residencial, comercial, industrial, salud, transporte, educación, vivienda. O sea, es enorme las posibilidades que puede tener un estudiante de diseño industrial en el mundo. Entonces, vuelvo y retomo, el tema de la academia es formar ese tipo de profesionales con una visión muchísimo más amplia, más abierta, más tranquila, más intuitiva. Entonces, pues, quería como hacer ese pequeño paréntesis respecto a lo que Fernando también nos comenta. Fantástico, muchas gracias, William. Me gustaría pasar como a pensar en los proyectos. Una cosa que caracteriza a los diseñadores industriales es que son proyectistas, ¿no? Piensan en el proyecto. Hace poco estaba en otro programa, no de nuestro podcast, sino como invitada en radio, y estábamos hablando no solo de lo disciplinar, sino lo que yo denomino lo indisciplinarse, ¿no? Como cuando uno trabaja en los intersticios de la disciplina, entre todas las disciplinas, ¿no? Diseño gráfico, diseño industrial, hay unos espacios en los que aparentemente no estamos tan disciplinados, pero algo que yo comentaba en su momento y que había sido de gran ayuda en mi vida profesional era la noción proyectual, la noción de proyecto que tienen los diseñadores industriales, y que yo lo he aprendido es en mi vida de trabajar, de colaborar, de acompañarme a diseñadores industriales, y es esa capacidad que tienen de ver todo el proyecto, ¿no? De entender lo que pasa desde el principio hasta el final, aunque no lo vayan a ejecutar todo. Hay algo en la formación o en la manera de entender el mundo y los procesos de un diseñador industrial o de una diseñadora industrial que les permite ver la totalidad de los proyectos. Yo me pregunto, después de toda esta reflexión, ¿qué consideras tú que es lo que más puede aportar un diseñador industrial o una diseñadora industrial en proyectos de building design, de estas características como las que ustedes están desarrollando en su empresa? Esa pregunta, Johanna, es súper interesante. A ver, dos cosas. Primero que todo, en la medida que uno mire una problemática, un proyecto en su totalidad, de forma global, te va a dar la posibilidad de analizar todas sus variables. Algo que he aprendido muy bien, no solamente como profesional, sino como persona,
es que en la medida que tú analices muchas más variables, la calidad de las respuestas va a ser muchísimo más aproximada, muchísimo más clara. Ahora, en construcción propiamente he podido encontrar de que hoy el diseñador industrial tiene un lugar, acompañado, claro, de disciplinas de ciencias exactas, de ingeniería y de arquitectos. Pero pues también hablas de algo muy interesante, y es la forma como nosotros podemos generar el vínculo interdisciplinario, ser ese filtro entre los ingenieros, los arquitectos, los estructurales, etcétera. Tenemos un lugar y claro, enlazar toda esta cantidad de personas o de compañías o de proyectos que encierran una gran cantidad de información, donde nosotros podemos depurarla, donde nosotros podemos desmenuzarla, llegar a la minucia. Eso pues nos amplía el rango de posibilidades en términos de variables para dar una muy buena respuesta. Ahora, preguntémonos un poquito de tus actividades a nivel de embajador, diría yo, del Building Design. Sabemos que tú ejerces desde Australia, pero ahorita estás en comisión por tu empresa Arup acá en Colombia. ¿Cuáles son los planes que tiene la empresa para ingresar acá al mercado colombiano? Pues es una compañía sólida, top 10 de las mejores constructoras del mundo, y pues tiene una misión pues muy bonita, y eso pues lo he podido experimentar a lo largo de mis experiencias en diferentes oficinas en el mundo. Hoy en realidad me siento muy complacido de poder ejercer esa posibilidad de trabajar remotamente aquí en Bogotá. Ahí la compañía como tal se preocupa muchísimo por el bienestar de cada uno de los empleados. Hay muchos programas. Algo que me llama muchísimo la atención es la intención que tienen ellos de generar esas relaciones con el sector productivo, con la misma universidad, con los estudiantes. De hecho, al menos 1 o 2 veces al año en todas las oficinas se da un evento, y es que invitamos los mejores estudiantes de las universidades a tener una práctica laboral con nosotros, de tal forma que dependiendo de la disciplina o de la carrera que estén estudiando, pues allí mismo les encontramos un lugar de tal forma que puedan pasar y tener una relación directa con los mejores profesionales que nosotros tenemos en nuestra compañía. Y una vez el estudiante termine su carrera, pues va a tener la primera opción de venir a nosotros y poderse vincular de una forma laboral. Hago énfasis en que cada uno de las personas que aceptan esta invitación, pues van a estar rodeados y con gente muy capaz, con muchísimo conocimiento, que les van a dar todo el apoyo, y sobre todo que van a tener la posibilidad de incorporarse en proyectos reales que están corriendo pues en nuestra cotidianidad de la compañía. Bueno, eso me parece fantástico. Creo que no solo para los estadistas, sino en general para nuestra audiencia de aquellos estudiantes de diseño industrial en Colombia, pues que estén pendientes de estas convocatorias, ¿no? Que inviten a todas sus universidades a ponerse en contacto no solo con Arup, sino con muchas empresas que pueden ofrecer oportunidades de prácticas y de abrir, ¿no?, la visión y el quehacer de la disciplina más allá de lo que nosotros vemos. Bueno, yo sé que Fernando también tenía por ahí una pregunta antes de cerrar. Bueno, sí, muy de la mano de lo que acaban de comentar ustedes. Claro, una opción que ya nos presenta William, muy seductora para estas nuevas generaciones, es, claro, ser muy buenos estudiantes para poder pues hacer parte, digamos, de una invitación que a futuro les haga Arup. Y la otra pues es la pregunta que yo haría si de pronto no alcanzo a hacer el súper
estudiante, pero pues me encantaría irme a Australia como diseñadora, como diseñadora industrial. Pues William, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué orientación nos puede dar? Yo creo que a mí me ha funcionado mucho la curiosidad, ¿no? Y el querer indagar, el querer investigar, el intentar interactuar con otras culturas, con otros países, con otras latitudes, con otros sistemas. Creo que es actitud, es querer hacer las cosas. O sea, los límites están en nosotros mismos. Pues si nos desligamos un poco de esos límites y vamos un paso más allá, seguramente vamos a encontrar, o sea, sorpresas que van a terminar cambiándonos de alguna forma el chip, generando nuevas alternativas, nuevas decisiones, nuevas posibilidades. Bueno, definitivamente la curiosidad hace parte de todas nuestras disciplinas, hay que curiosear. Y para cerrar, William, ¿qué consejo le das a los diseñadores y diseñadoras en formación, ¿no? Que les interesan todos estos temas y que de pronto la formación que están recibiendo en sus universidades pues no profundiza, no detalla en temas específicos como estos lugares, como el building design, que posiblemente en nuestro contexto no se ve tanto, pero que abre oportunidades laborales en otros lugares del mundo? ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías? A mí algo que me ha funcionado muy bien es el proponer, ser propositivo, no quedarse uno simplemente con lo que le están brindando. Claro, pues ahí uno debe estar sujeto siempre a unos patrones, a unos parámetros, pero si uno analiza y ve cosas que pueden funcionar, ¿por qué no? O sea, yo creo que la academia siempre debe estar atenta y abierta a esas proposiciones de los estudiantes. O sea, qué les gustaría, con qué sueñan. O sea, pueden tener inclusive una visión diferente acerca de un tema, de una necesidad, lo que sea. A mí me ha funcionado muy bien, inclusive desde la compañía. O sea, en la medida que yo vea, y esa es una percepción que tengo yo como diseñador industrial, y que fue implícita siempre en mí y desde la facultad, esa forma de querer hacer mejor las cosas, de ver la vida de una forma distinta, una necesidad de una forma distinta. Y al menos siempre que lo he hecho de esa manera en las diferentes compañías, las compañías han sido muy receptivas. ¿Por qué? Porque pues ven potencial, ven cosas que se puedan mejorar, invierten y pues todos ganamos. Bueno, pues muchísimas gracias a William por estar el día de hoy con nosotros, por contarnos sobre ese mundo del diseño, como esos lugares donde el diseño industrial puede abrirse camino no solo a nivel internacional, sino aquí en Colombia también, ¿no? Fíjense que creo que no solo es invitar a los estudiantes a pensar en cómo entrar en otros mercados, sino cómo abrir ese mercado acá. Creo que tal vez no haya mucho, ¿no? Sí, es cierto. De todas formas, Johanna, Fernando, qué oportunidad tan linda el poder compartir esta pequeña experiencia. Ojalá pues sea muy fructífera para muchos. Y bueno, siempre lo que esté en mis manos hacer por la facultad, por los estudiantes, por la universidad, pues siempre van a poder contar con ello. Bueno, muchísimas gracias, William, por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias, no solo para los oyentes de nuestro podcast, sino también para los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. También muchas gracias para Fernando por la compañía, por ser hoy nuestro co-host. Muchas gracias, Johanna, por tu invitación también. No me lo esperaba, pero fue muy ameno. Y nada, seguir en contacto con William, que ya queda comprometido aquí en nuestra comunidad estudiantil. Total. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todas y todos aquellos que escuchan este programa lo encuentren enriquecedor.
Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.